le va? No soy epidemiólogo, soy Bueno, infectólogo. lamentablemente no lo estamos escuchando. Vamos a ver si podemos corregir la comunicación. El infectólogo Ricardo Lamberghini, ahora sí creo que nos está recibiendo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, lo recibimos perfecto. Le pregunto, ¿no? ¿Cuán importante es que este programa de vacunación continúe de modo fluido para llegar, ¿no?, a aquel objetivo de tener el 70% de la población vacunada? Fundamental. Yo creo de que uno considera que la manera de parar la pandemia asienta básicamente sobre los cuidados no farmacológicos, es decir, todas las medidas de prevención deben implementar la ciudadanía para prevenir la infección y en las vacunas. De hecho, las vacunas constituyen, y los resultados están a la vista, ¿no? Desde que la campaña de vacunación adquiere un vigor especial en nuestro país y en nuestra provincia, el número de casos muestra una tendencia en las últimas semanas uniformemente decreciente. Las terapias intensivas han dejado de estar sobresaturadas y eso es el mejor dato que tenemos sobre el éxito de la vacuna y la necesidad de llegar rápidamente a las cifras establecidas como de inmunidad de rebaño, la archiconocida inmunidad de rebaño. Déjenme que les diga Sí. algo sobre lo que se está poniendo especial énfasis, porque lo sentía antes de entrar yo al aire, sobre esto de que la gente no se quiere vacunar y especialmente se pone énfasis en los jóvenes. Yo creo que se ha creado un concepto sobre eso que no tiene una base concreta, real. Empezó por los medios de Buenos Aires, donde el 30% de la población cordobesa no se quería vacunar, los jóvenes. Miren, es todavía muy precoz como para poder hablar en esos términos, que no se quieren vacunar. Incluso en la muestra que ustedes hicieron de la gente entrevistada en la calle, yo le diría que la mayoría muestran una buena disposición a la vacunación. Lo que pasa es que todavía no se han inscrito, todavía no les llegó la información. A comparación de otros países, Argentina tiene la suerte de que la mayor parte de la población acepta la vacuna como una solución al problema de la pandemia. En otros países del mundo, muchos del mundo rico o desarrollado, como es Estados Unidos, Francia, la mayor parte de los países de la Comunidad Europea, el problema es mucho más grave, al punto que ustedes habrán sentido las declaraciones de Macron sobre imponer algunas restricciones a los ingresos a espectáculos públicos, bares, restaurantes, etcétera, si uno no está vacunado. De modo tal que yo no creo que Argentina sea el mejor ejemplo de población que no se quiere vacunar. Yo creo que la gente de a poco va aceptando esto como una solución al problema de la pandemia y que todos están bastante bien dispuestos a hacerlo. Por lo menos eso es lo que uno palpa en el contacto con la gente. Bien, doctor Lamberghini, cuando analizamos esto y usted nos aporta este dato, aquí en Córdoba están preocupados por ese 40% que aún, o tal vez sea un poco menor, que no se ha inscrito todavía. Veíamos en algunas expresiones de algunos jóvenes que es como que algunos responden positivamente. La otra historia es que otros parecen tener bastante desinformación. Una chica decía que si ella no tenía ninguna comorbilidad no hacía falta que se vacunara porque el virus en rigor de verdad no le había o no le podía llegar a afectar como a muchos pacientes que perdieron la vida. En este aspecto, falta información para aquellos que no se han inscrito. La información que se dio en los medios al comienzo de la llegada de las vacunas fue verdaderamente negativa para que esto incidiera, apuntando a que varios actores que hablaban y opinaban sin tener demasiada idea decían que lo que llegaba a la Argentina era un veneno más que una vacuna. ¿Qué opina usted? Es una mezcla de todo eso que vos mencionás. Vos recordarás al principio del 2020 todo lo que hubo respecto al manejo de la campaña de prevención y después cuando llegaron las vacunas, los prejuicios que se impusieron sobre la vacuna por su origen ruso, después su origen chino. Después nos enteramos que la Sputnik V era una de las mejores vacunas y que por razones geopolíticas no ha sido todavía aprobada en la Comunidad Europea y en Estados Unidos, pero ha demostrado ser una vacuna de alta eficacia. Y una de las medidas que yo creo más acertadas que tuvo nuestro gobierno a nivel nacional fue tomar esa vacuna y hoy ser una de las vacunas de producción nacional, cosa que nos da
realmente soberanía científica a futuro, que va a ser muy importante para esta y futuras pandemias, de modo tal que creo que esa fue una muy buena decisión, contra la cual y contra otras medidas hubo una manifiesta campaña a fondo básicamente político de los medios de la oposición al gobierno nacional, para tratar de imponer en la población ese concepto, pero en realidad que hay algo, si bien se cometieron muchos errores, ustedes deben recordar que es una pandemia que nadie tenía previsto. La gestión de la pandemia no es sencilla ni para el gobierno nacional ni para el gobierno provincial. ¿Se han cometido errores? Muchos, pero también ha habido mucho trabajo y muchos aciertos, y yo creo que la campaña de vacunación es uno de los aciertos. Se tiene en este momento resultados ya palpables, y si continuamos a este ritmo, creo que, como dijo la ministra de Salud, habrá una mejor primavera para nosotros. Doctor, de acuerdo a estas posibilidades o hipótesis de aquellas personas que deciden no vacunarse, y de acuerdo a distintos testimonios, hay personas que prefieren perder el turno, inscribirse, perder el turno y aguardar la convocatoria con otra farmacéutica. Dentro de las 3 disponibles, sabemos que es la Sputnik, la Sinopharm y la de AstraZeneca. Tal vez uno prefiere la Sputnik, de acuerdo a lo que usted planteaba, la efectividad y demás, y eso también genera una demora. Y en los jóvenes, también en este marco hipotético, aguardarían, por ejemplo, el arribo de la vacuna Pfizer, es decir, que se elige la vacuna, hasta tanto no le toque la que uno quiere, el tiempo va pasando, ¿no? Y el tiempo es un factor negativo en estos momentos. Eso responde a lo que decíamos recién. Vos habrás visto lo que se hizo con respecto a la difusión, digamos, a las críticas a las vacunas de origen ruso y chino, y lo que se promocionó, la Pfizer, la vacuna Pfizer como la mejor vacuna. Es una gran vacuna, pero no, nada que ver con que las otras vacunas no sirvan. Esto no es como ir a la heladería y pedir frutilla y chocolate. Uno tiene que ir al vacunatorio cuando lo citan, en tiempo y forma, y poner el brazo a la vacuna que me ofrezcan. En realidad, todas las vacunas disponibles en nuestros medios son vacunas de alta eficacia. Lo más importante es que nos previenen de formas graves y de muerte. Y entonces hay que tomarla. Seguramente a futuro tendremos más y mejores vacunas, pero las que tenemos son buenas, que vienen las infecciones graves y la muerte, que vienen y disminuyen la cantidad de infectados y gente, cómo se transmite la infección. Es decir, a todas luces es una medida de alta eficacia y es lo que nos puede sacar de esta maldita pandemia. Así que yo recomiendo muy enfáticamente a nuestros conciudadanos que se vacunen, no duden en hacerlo. Las vacunas son seguras, los efectos adversos son realmente muy escasos, y por lo tanto la única manera de estar prevenidos de infecciones severas, de ingresar a terapia intensiva y pasarla mal, es vacunándose. Esto no es válido solamente para los mayores de 18, sino para toda la población de nuestro país. Espero que en breve tengamos disponibilidad de vacunación para los adolescentes, que es otra de las poblaciones objetivo que debemos cubrir para llegar a la ansiada inmunidad de rebaño. Bien. Doctor, para el final, al menos de mi parte, y agradeciéndole la participación en el programa, recién veíamos un tuit de Schiaretti pidiendo públicamente a todos los cordobeses que se inscriban para recibir las vacunas. ¿Habrá llegado el momento en que el Estado, porque no es obligatorio, pero sí muy recomendable, como usted lo está haciendo, recibir cualquiera de las vacunas que están en estos momentos en el mercado a partir de la compra que ha hecho la Argentina, que el Estado trate de buscar la forma de que la gente se enganche con la campaña de vacunación, más allá del pedido que ha hecho públicamente el gobernador? Digo, ¿alguna acción para tratar de que la gente se sume a esto? Todas las acciones. Me parece muy valioso lo que ha hecho el gobernador, me parece muy valioso el espacio de tiempo que ustedes le dedican y le han dedicado como medio de difusión universitario a la pandemia y a las vacunas. Así que yo creo que una de las formas de seguir informando a la población, sacar los miedos, correr a las falsas noticias, a la falsa información. Ustedes saben que este es un problema en todo el mundo. No sé si leyeron las declaraciones de Biden, sí, sobre que 16 personas en Estados Unidos están produciendo fallas en la campaña de vacunación, que ellos lo ven como un problema grave en Estados Unidos. Es vergonzoso que el mundo tenga zonas
amplias zonas, los países pobres, todavía sin una dosis de vacuna, y en los países ricos, donde está concentrada la mayor cantidad de dosis, las vacunas en agosto empiecen a vencerse sin haber sido colocadas en el brazo de un ciudadano del mundo como aldea global, digamos. Y lo que no comprenden es que de esta salimos todos juntos o no salimos. Haya muchos infectados en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, no nos sirve a nosotros como país, como Argentina, más que todos nosotros estemos vacunados. Así que la vacunación de todos los habitantes de este planeta es muy importante. La solidaridad es fundamental. No tiene sentido de que las vacunas se vayan a vencer en los países ricos y que los países pobres todavía no hayan empezado la vacunación, ni de sus equipos de salud. Es una terrible realidad realmente. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación, ha sido sumamente claro. Ojalá que sus conceptos hayan llegado a todos los hogares y que a partir de ahora se sumen más personas a este programa de vacunación, considerando que hay vacunas disponibles. Gracias. Gracias, doctora. Gracias a ustedes.